Bueno, entonces hoy vamos a hacer unos 2 problemas más del capítulo 2 ya para terminar este tema. Voy a hacer el problema 2.9. Y voy a hacer el dibujo antes. Vamos a hacer esto por partes. Bueno, vamos a leer el problema y vamos a terminar de colocar los datos. El problema dice lo siguiente: un depósito abierto de grandes dimensiones y paredes verticales contiene agua hasta una altura de 5 metros. Por encima de su fondo se practica un orificio en la pared del depósito a una profundidad de 3 metros por debajo de la superficie libre del agua. Entonces aquí hacemos un orificio a 3 metros por debajo de la superficie del agua. Mi chorro. Muy bien, hacemos el orificio a 3 metros por debajo de la superficie del agua. El chorro de agua sale horizontalmente y tras describir una trayectoria parabólica, llega al suelo a una distancia X del pie del depósito. Entonces el chorro llega a esta distancia X del pie del depósito. Para nosotros, este es el suelo. A una distancia X del pie del depósito. Inciso A. ¿Cuál es el alcance X del chorro sobre el plano horizontal?
Entonces, el inciso A nos pide el valor de X. Dice, ¿cuál es el alcance X del chorro sobre el plano horizontal? Inciso B. ¿Será posible abrir un segundo orificio a distinta profundidad, de modo que el chorro que salga de él tenga el mismo alcance que antes? Entonces, el inciso B, tenemos que buscar un valor, otro valor de H para este valor de X. ¿Ya? Entonces, este dato lo tenemos que utilizar aquí. Y hay un inciso C, lo vamos a explicar posteriormente. Hay un inciso C, dice, ¿a qué profundidad se deberá perforar un tercer orificio para que el alcance del chorro sea máximo? ¿Cuál será este alcance máximo? Entonces nos está pidiendo el X máximo. ¿Ya? Bueno, vamos a ir respondiendo entonces inciso por inciso. En el inciso A debemos calcular el valor de X cuando se hace un orificio a 3 metros por debajo de la superficie. Entonces vamos a utilizar nosotros directamente la ecuación de Torricelli. ¿Ya? Si yo aplico la ecuación de Bernoulli, digamos, yo digo, este es mi punto 1 en la superficie del agua y el punto 2 aquí en la salida. Entonces, aplicando Bernoulli entre el punto y 1, 2, estando el punto 1 y el punto 2 expuesto a la atmósfera, entonces, de acuerdo al teorema de Torricelli, esta velocidad de salida esa velocidad de salida va a ser igual a raíz de 2GH. Entonces, esta es una velocidad horizontal. Entonces, a partir de este punto, el agua hace un movimiento parabólico y llega a este punto 3, digamos, lo llamemos. Entonces, aquí el punto 3 choca con el suelo. Entonces, esta componente inicial, perdón, esta velocidad inicial es horizontal. Pero a medida que va haciendo el movimiento parabólico, por acá ya va a tener dos componentes. A ver, una componente Bx y otra componente By hacia abajo. El movimiento parabólico, la componente horizontal, permanece constante. ¿Ya? Constante. Entonces, vamos a encontrar ahora una ecuación para el movimiento parabólico, para calcular el tiempo que tarda el chorro en caer del punto 2 al punto 3. Entonces, a esta altura, lo vamos a representar con Y. Con Y. Entonces, de aquí en la figura, fíjense en que esta altura Y va a ser igual a que a 5 menos 3. Entonces, la altura Y va a ser 5 menos 3 igual a 2 metros. Ahora, si aplicamos nosotros aquí una ecuación, si tomamos como referencia el punto 2, entonces hacia abajo la Y va a ser negativo, entonces vamos a tener que menos Y es igual a B sub 0 Y menos 1/2 de G por T al cuadrado. Esa es la ecuación de movimiento parabólico. Colocamos menos Y, ¿por qué? Porque la Y es negativa, es hacia abajo. En G siempre es negativo. Ahora, en el momento que sale el chorro, no tiene componente vertical. Entonces, esto se hace 0. Y de aquí menos con menos se cancela y queda que Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces, de aquí encontramos que el tiempo va a ser igual a raíz de 2 por Y sobre G. Entonces, yo tengo dos ecuaciones. Una ecuación para calcular la velocidad
y otra ecuación para calcular el tiempo. Vamos a ver cómo anda con estos marcadores. Entonces ahora, la distancia X, como esta velocidad es constante, igual a la velocidad de salida, entonces la distancia X va a ser simplemente la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad es raíz de 2G H. Y el tiempo está aquí. El tiempo es 2y sobre G. Si nosotros colocamos en una sola raíz, esta G con esta G se va a cancelar. Entonces me va a quedar raíz de 2 por H por 2, 4 directamente. 2 por 2, 4 por H por Y. ¿Cuánto vale H? Vale 3. ¿Y cuánto vale Y? Vale 2. Entonces, X va a ser igual a 4 por 3, 12 por 2, 24. Aproximadamente 4,9. La raíz de 24. $4,9 redondeando. Entonces ya tenemos el inciso A. El valor de X o la distancia X de la base del tanque donde golpea el chorro, que es el punto 3, es igual a raíz de 24 o 4,9 metros. Ahora, en el inciso B nos dice lo siguiente el problema. Voy a leer nuevamente. Dice, ¿será posible abrir un segundo orificio a distinta profundidad, de modo que el chorro que salga de él tenga el mismo alcance que antes? En caso afirmativo, ¿a qué profundidad? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría me dice que si yo perforo un orificio, digamos, a 3 metros por debajo de la superficie, va a tener el mismo alcance que si yo perforo otro orificio a 3 metros de la base. Entonces, en este caso, si perforo a 3 metros de la base, tendría que ser a 2 metros debajo de la profundidad. Entonces, ahora vamos a comprobar de que el nuevo orificio o el segundo orificio no va a salir a 2 metros. Entonces, voy a considerar yo ahora que hago, piensen, que hago aquí un orificio. A esta altura, H' lo voy a llamar. ¿Ya? Entonces, a esa H' yo voy a hacer otro orificio de tal manera que este valor de X sea el mismo. Entonces, para el inciso B. Para el inciso B. Entonces, yo aquí tengo que hacer otro orificio para que el chorro también caiga ahí. ¿Vale? Entonces, mi velocidad ahora va a ser igual a raíz de 2GH'. Y el tiempo, fíjense, lo vamos a hacer por similitud. Entonces, ahora esta altura Y, digamos Y', va a ser igual a 5 menos H', ¿no? Entonces, esta nueva altura
Ahora es esta, ¿no ve? Entonces, la nueva altura Y' es igual a 5 menos H'. Entonces, aquí vamos a tener por el tiempo. A ver, aquí sí te voy a colgar. Entonces, el tiempo va a ser ahora igual a raíz. Entonces, esta es mi expresión para el tiempo, ¿no? 2y sobre G. Entonces, ahora va a ser aquí 2y'. ¿No? Es la altura. 2y' sobre G. Ese es nuestro tiempo. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Que el valor de X es el mismo. Entonces, miren, nuestro valor de X es raíz de 24. Lo voy a escribir aquí. Entonces, X ahora es igual a raíz de 24. Y esto va a ser igual a una sola raíz. Fíjense, todo esto multiplico, ¿no? Porque por X es a B por T. Entonces, estoy multiplicando esto por esto. Nuevamente se va a anular la G. Y me va a quedar 4 H' y E', ¿no ves? Que quede claro ya. Estoy haciéndolo directo porque no tengo espacio. Ustedes saben, X es igual a B por T. Entonces, X es igual a raíz de 24, que es igual a B, la velocidad raíz de 2GH'. Y el tiempo es raíz de 2Y' por G. Entonces, coloco una sola raíz, esta G con esta G se anula. En el numerador me queda 2 por 2, 4, H' y E'. Finalmente esto va a ser igual así. A 4, H'. ¿Y cuánto es Y'? Y' es 5. Fíjense, aquí voy a colocar 5 menos H'. Ahora, tengo aquí raíz de 24. Igual, allá bien tengo raíz. Voy a multiplicar 4 por 5, 20H'. 4 por 5, 20H'. Menos 4H' al cuadrado. 4H' al cuadrado. Entonces ahora elevamos aquí al cuadrado para eliminar raíz. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 24 es igual a 20H' menos 4H' al cuadrado. Pero bueno, no tengo espacio, así que tengo que borrar. ¿Ya? Entonces, el inciso A ya está resuelto, ¿no? 4,9 es la respuesta. Ahora de aquí a H' me tiene que salir 2. Entonces le decía, tengo aquí una pequeña, diremos, una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo voy a resolver esa ecuación? Voy a borrar, no me queda otro. En este caso no puedo sacarle la foto para mandar. Pero vuelven a ver el video. Entonces, esta ecuación, piensen, lo estoy escribiendo aquí arriba. 24, dice, es igual a 20H' menos 4H' al cuadrado. Yo voy a dividir, miren, esto es divisible entre 4. Y voy a traer aquí al lado izquierdo. Entonces, divido entre 4 y al venir aquí al lado izquierdo viene con signo positivo. Entonces viene H' al cuadrado. 20 entre 4 a 5. Menos 5H'. Y más 24 entre 4 es a 6. Entonces tengo yo una ecuación de segundo grado, muy sencilla desde luego. ¿Cómo lo resolvemos? Habiendo dos paréntesis. Entonces coloco aquí H'. Menos, aquí H'. Ahora, menos por más, menos. Buscamos dos números que multiplicados algebraicamente nos den 6 y sumados los restados nos den 5. Menos por menos más, 3 por 2, 6, cum. Menos 3, menos 2,
menos 5. Entonces aquí obtenemos en H' tenemos dos valores, que es igual a 3 metros. Este ya lo tenemos. Entonces el otro valor H' igual a 2 metros. Entonces, esta es nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque este ya está perforado a 3 metros. Entonces el otro orificio tiene que ser a 2 metros por debajo de la superficie o a 3 metros desde el fondo. Es decir, si H' es 2, ¿Y' cuánto va a ser? 3. Entonces, si yo perforo un orificio a 3 metros por debajo de la superficie y otro a 3 metros por encima del fondo, el alcance X va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, con esto está resuelto el inciso B. Ahora, para el inciso C, voy a leer nuevamente. ¿Qué me dice en el inciso C? Me dice, ¿a qué profundidad se deberá perforar un tercer orificio para que el alcance del chorro sea máximo? ¿Cuál será este alcance máximo? Ahora voy a borrar esta parte de aquí abajo entonces, para hacer el inciso C. Entonces, el inciso C nos pregunta si será posible hacer un tercer orificio de tal manera que este alcance sea máximo. Y nos pide a qué profundidad será. El alcance máximo lo vamos a obtener cuando nosotros perforemos un orificio en la mitad del tanque. ¿Ya? Entonces, yo tengo una altura de agua de 5 metros, y si yo hago un orificio a 2,5 metros, es decir, en la mitad, vamos a obtener el alcance máximo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Nuevamente, voy a escribir que la velocidad es igual a raíz de 2GH. ¿Ya? Lo voy a llamar yo HB, así. Entonces vamos a perforar ahora otro orificio que me estoy llenando aquí. Ya va aquí que sea la mitad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un orificio así, a una H doble prima. Entonces yo hago orificio a H comillas, digamos. ¿Eh? Entonces la velocidad de salida va a estar dada por esta ecuación. ¿Ya? El tiempo, fíjense, entonces el tiempo va a ser igual a la raíz de 2, 5 menos H prima. Así. Entonces ahora vamos a tener así, una Y segunda que va a ser igual a 5 menos una H segunda. Entonces para nosotros ahora esta altura es así, Y segunda. Entonces esta Y segunda es igual a 5 menos H segunda. ¿Eh? Entonces como aquí vamos a tener entonces el tiempo va a ser igual a 5. 2 por esa altura sobre 5. ¿Eh? Entonces ahora X, voy a colocar en una sola raíz. X va a ser igual a ¿qué? A B por T, ¿no? X es B por T. Igual, entonces esta G con esta G se va a ir. Y va a quedar así una sola raíz. ¿Ya? Va a quedar 4 H raya, paréntesis 5 menos H raya. Eso me queda. Entonces, X va a ser igual a 4. 2 por 2 es 4. Que se ha cancelado. H segunda por 5 menos H segunda. Ahora, si yo tengo que encontrar el valor máximo de X, tengo que derivar X respecto a H. Entonces, esta ecuación yo puedo escribirlo así, bien, X igual
paréntesis, 4, lo voy a multiplicar directamente, ¿ya? Entonces, 4 por 5, 20 h segunda, menos 4 h segunda al cuadrado, y todo esto a la 1/2, es decir, en vez de colocar raíz, estoy colocando a la 1/2, ¿ya? 4 por 5, 20 h segunda. 4h segunda por h segunda queda 4h segunda al cuadrado. Entonces, y ahora, si yo quiero encontrar el valor máximo de x, yo tengo que derivar respecto a h, y esa primer derivada, de acuerdo al cálculo integral, si lo igualo a 0, me va a dar el valor máximo de la función, en este caso el valor máximo de x. Entonces vamos a derivar de x respecto a dh. Entonces va a ser esto igual a 20h segunda menos 4h segunda al cuadrado a la 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es a la menos 1/2. Ustedes ya saben derivar, ¿no? Entonces la derivada de esto va a ser toda esta expresión elevada a la 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Ahora, por la derivada de lo que está aquí en el paréntesis. Entonces aquí vamos a tener 20, ¿vale? Estamos derivando respecto a h segunda. Entonces aquí tengo la derivada de 20h segunda es simplemente 20. Aquí la derivada de 4h segunda al cuadrado es 2 por 4, 8h segunda. Todo eso igual a 0. ¿Ya? Bueno, otra vez se me llena la pizarra. Entonces, una vez de que nosotros hemos derivado, la primera derivada lo igualamos a 0. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí. Entonces, fíjense, pero aquí tengo yo dos paréntesis. ¿Ya? Puedo igualar yo esto, 20 menos 8h segunda igual a 0. Pero ahí me va a dar h segunda igual a 20 sobre 8. Entonces voy a igualar esto. Voy a colocar aquí 20 h segunda menos 4 h segunda al cuadrado. Esto está así, a la menos 1/2, igual a 0. Entonces yo puedo escribir directamente, esto viene aquí, se hace 0. Entonces yo puedo escribir directamente 20 h segunda menos 4 h segunda al cuadrado igual a 0. Entonces aquí yo puedo escribir 20 h segunda igual, al lado derecho lo llevo 4 h segunda al cuadrado. Entonces una h segunda con una h segunda se va. Finalmente este 4 lo traigo aquí a dividir. Entonces 20 entre 4. ¿Cuánto me sale? Aquí voy a colocar 20 entre 4. Aquí voy a colocar h segunda. ¿Ya? Entonces aquí obtengo, fíjense, un valor. Este valor me dice h segunda igual a 5 metros. ¿Eh? Ahora, pero si yo pergolo aquí, imposible, ¿no? Si yo pergolo aquí, imposible que me dé el alcance máximo. Entonces ahora agarro este término. Entonces aquí sí te voy a hacer. Entonces el otro término digo 20 menos 8 h segunda igual a 0. También lo igualo a 0. Entonces aquí voy a tener 20 igual a 8 h segunda. Y de aquí tengo h segunda igual a ¿qué? A 20 entre 8. Y 20 entre 8, ¿cuánto me da? 2,5, ¿no ves? 20 dividido 8. 2,5. Entonces, al comparo, digo, esta h segunda es 2,5 metros. ¿Cuál será el valor correcto? ¿Este o este? Este. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no puedo perforar en la base del tanque.
Entonces yo no puedo perforar en la base del tanque para obtener el máximo valor de X. Entonces, ¿dónde tengo que perforar? En la mitad del tanque. Aparte que la teoría me dice, si yo hago un orificio en la mitad del tanque, voy a obtener el máximo alcance. Entonces, el máximo alcance lo obtenemos para H segunda igual a 2,5 metros. ¿Dónde vamos a calcular ahora? En esta ecuación. Entonces, ahora el X máximo. Y vamos a ver que el X máximo también va a salir 5 metros. Cuando nosotros hacemos un orificio en la mitad del tanque, si la altura de agua es 5 metros, yo hago el orificio en la mitad, entonces este valor de X también me tiene que dar 5 metros. Me tiene que dar la misma altura de agua que tenemos en el tanque. Entonces el X máximo viene en esta ecuación, ahora vamos a reemplazar. 4 H segunda. H segunda estamos diciendo 2,5. Y aquí yo tengo 5 menos 2,5. 5 menos 2,5. Igual, fíjense. Aquí tengo 5 menos 2,5 es 2,5. 2,5 por 2,5 por 4. Entonces, 2,5 por 2,5 por 4. Eso es 25. ¿Y a qué es igual la raíz de 25? A 5 metros. Entonces, de esta ecuación encontramos que el valor X máximo también es 5 metros. ¿Ya? Bueno, con las disculpas que un solo tengo, porque mi pizarra es pequeña, van a disculpar, pero se tiene que entender el problema. Aparte que ustedes lo tienen que volver a resolver paso a paso para presentar su práctica. Y ahí lo volverán a ordenar. Si hay alguna pregunta, caso contrario, vamos a hacer un problema más, ya para despedirnos de este capítulo. Si hay alguna pregunta, pues no voy a sacar la foto porque el problema está en 3 partes. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda, no sé, Sí, creo que me perdí un poco. ¿Por qué en la ecuación de X es 20h menos 4X al cuadrado? No entendí muy bien por qué se lo elevó al cuadrado ahí. primero teníamos esta ecuación. X igual a 20h segunda menos 4h segunda, que yo en vez de colocarlo en raíz, le he colocado a la 1 medio. Ahora derivamos esta ecuación respecto a h segundo. Entonces la derivada Sí, va a ser eso, igual a la ingeniero. misma expresión elevado a la 1 medio menos 1. A ver, eso por fórmula de derivadas. Menos 1 medio más 1, perdón, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y luego procedo a derivar lo que está en el paréntesis. Entonces de esto, 20, y de esto es 4 por 2, 8 segundos. Ahora, como yo tengo dos términos en producto, bien, este término en paréntesis y este es un producto, y todo está igual a 0. Yo igualo primero este primer paréntesis, lo igualo a 0, encuentro un valor. Este valor de 5 metros no puede ser, porque yo no puedo perforar en la base para obtener un valor máximo. Entonces, no, agarramos el otro paréntesis y también lo igualamos a 0. 20 menos 8 segundas lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque está igualada la expresión a 0, ¿no es? De aquí despejo h segunda, me sale 2,5 metros. Este sí es un valor razonable. Y si nosotros ahora reemplazamos en esta ecuación, estamos viendo que me da el valor máximo. ¿Está clarito? Sí, ingeniero, eso sí, lo que yo preguntaba es que ahí en X cuando está con la raíz y pasó a expresión, ahí creo que lo elevó al cuadrado, no sé cómo hice eso. La derivación sí lo entiendo, pero ahí en 20h menos 4X al cuadrado es lo que no entiendo. ¿Lo elevó al cuadrado o cómo hizo para tener 20H? No, ¿en cuál ecuación? ¿Esta? No, abajo, ingeniero, en X, velocidad por T, ahí creo ¿Aquí? que
Sí, sí. Luego pasó con, era 4H, luego pasó con 20H y menos 4H al cuadrado. Ajá. Pues aquí lo que he hecho es multiplicar 4 por 5, 20H segundo. Luego 4H segunda por H segunda, 4H segunda al cuadrado. Entonces, esto, en vez de colocar raíz, bueno, ustedes saben, si yo tengo esto, yo puedo colocar X a la 1 medio. ¿No? Es lo mismo. Eso es lo que he hecho aquí. ¿Ya? Ah, sí, sí, ya me di cuenta. ¿Está bien, no es? Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, entonces ahora para despedirnos de este capítulo de la clase, vamos a hacer el último problema. El problema 220. Voy a borrar. Voy a hacer la figura. Es un tanque que tenemos agua y tenemos aceite. Es un tanque grande. Ante el orificio. 60 centímetros de agua. De agua, 60 centímetros de altura de agua. Y luego tenemos aceite, 90 centímetros. Es aceite. De densidad 0,75, dice. ¿Ya? Entonces tenemos 60 centímetros de agua, luego tenemos 90 centímetros de aceite de densidad relativa, igual a 0,75. Hay un punto 1, aquí hay un punto 2, y aquí en la salida está el punto 3. Uno en la superficie encima del aceite, el punto 2 en la interfase entre agua y aceite, y el punto 3 en la salida del orificio. El problema dice lo siguiente. En la figura, que está en la pizarra, la 221 del práctico, se muestra un tanque que contiene agua y aceite. Por encima del aceite existe aire que ejerce una presión manométrica de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, en el punto 1 hay una presión manométrica
igual a 1,5 kilos sobre centímetro cuadrado. 1,5 kilos por centímetro cuadrado sobre la superficie del aceite. Punto seguido, si se practica un orificio de 5 centímetros de diámetro a 60 centímetros por debajo de la interfase. Entonces, a 60 centímetros debajo de la interfase estamos haciendo un orificio. O la altura de agua que hay desde el orificio, desde el punto 3 hasta el punto 2 o interfase, es 60 centímetros. Entonces me dice que hacemos un orificio, voy a representar con D minúscula el diámetro del orificio. ¿Ya? Entonces hacemos un orificio de 5 centímetros. 5 centímetros. De diámetro a 60 centímetros por debajo de la interfase. ¿Cuál será el caudal de salida? Bueno, como sabemos que la respuesta está en litros por segundo, entonces vamos a calcular en litros por segundo. Si no me pregunta a mí en qué unidades, entonces yo puedo calcular en metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo, litros por minuto, en lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no me dice en qué. En este caso estamos viendo que el resultado está en litros sobre segundo. Entonces vamos a calcularlo en litros sobre segundo. Bueno, cuando tenemos este tipo de problemas, al igual, si ustedes recuerdan, como una compuerta, digamos, teníamos un líquido en la parte inferior y otro líquido en la parte superior. Entonces, en este caso, si yo quiero aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3, yo no voy a sumar 90 centímetros de aceite más 60 centímetros de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que convertir yo esta altura de aceite, ¿ya?, en metros equivalentes a altura de agua. Entonces, hacemos lo que hacíamos en el capítulo 1. Entonces voy a decir, la presión, digamos, del agua tiene que ser igual a la presión del aceite. A ver. La presión del agua es peso específico del agua por la altura del agua. Igual, aquí tengo peso específico del aceite por una altura de aceite. Entonces, de aquí yo despego la altura de agua. Entonces, mi altura de agua va a ser igual a aquí. Ese me da a mí la densidad relativa o el peso específico relativo. Pues el peso específico relativo del aceite también es 0,75. Entonces, si yo lo multiplico por 1000, voy a tener que el peso específico del aceite es 750 kilos sobre metro cúbico. ¿No ven? Y el peso específico del agua, ya sabemos que es 1000 kilos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces aquí, la altura equivalente de agua será igual al peso específico del aceite, 750 por la altura del aceite. Son 90 centímetros. Yo puedo dejarlo en centímetros o lo vamos a llevar a metros. En metros sería 0,9. Dividido la altura de agua, dividido el peso específico del agua, que es 1000. Entonces encontramos de esa manera la altura equivalente de agua. ¿Cuánto nos sale? 750 por 0,9 dividido 1000. Eso sale 0,675. Entonces, si nosotros agarramos, retiramos el aceite así imaginariamente, ¿no? Esto no lo hacemos, ¿no? Imaginariamente, retiro yo los 90 centímetros del aceite y reemplazo 0,675 metros de agua. Entonces, ahora, el agua, por decir, a ver, tengo aquí un marcador. Entonces, el agua va a estar aquí. ¿Ya?
¿Por qué? Porque toda esta altura ahora es 0,675 metros. Y aquí trabajamos ahora con una altura imaginaria. Entonces es una altura imaginaria de agua. Pero ahora sí, yo puedo recién sumar. Ahora es como si tuviera aquí este tanque. A ver, aquí te lo voy a hacer. Entonces ahora tengo así el tanque. Aquí está el orificio. El mercado lleno, ¿te gusta? A ver esto. Entonces ahora fíjense, voy a tener yo esto. Ahora voy a tener 60 centímetros o 0,6 metros más 0,675 de agua. Entonces 0,675, que es la altura equivalente a la 6, más 0,6. Entonces esto es 1,275. Entonces ahora lo que yo voy a tener aquí, una altura de agua. Este marcador también está para las penas. Ya, París, yo así despidiendo. Entonces ahora, esta altura, les decía, es 1, pero ahora de agua. Entonces ahora, ¿qué hago? Tengo aquí ya mi punto 1 y aquí mi punto 3 ya. Entonces ahora todo esto es agua. Y esta para nosotros es nuestra altura imaginaria, decía. Nuestra H imaginaria de agua. Entonces ahora yo puedo aplicar la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 3 y voy a trabajar con presiones manométricas. ¿Cuánto vale la presión manométrica aquí? Vale 0. ¿Por qué? Porque la absoluta es la atmosférica. Entonces la presión, estoy trabajando con presiones manométricas, ¿no? Estoy aclarando. Entonces la presión manométrica en la salida del chorro es igual a 0. Entonces al aplicar la ecuación de Bernoulli va a quedar así. Presión 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G más H1 igual, lo voy a colocar, presión 3 sobre gamma más B3 al cuadrado sobre 2G más H3. Vamos a hacer aquí las simplificaciones. ¿Ya? Presión 3 es 0, porque estoy trabajando con presiones manométricas. Presión 1 es el dato que me da 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Tomo como nivel de referencia aquí. Entonces H3, 0. Si yo considero un tanque grande, que el área o el diámetro del tanque sea muy grande comparado con el diámetro del orificio. Entonces esta velocidad 1 también se hace 0. Entonces finalmente, ¿qué me queda? Me queda que esta velocidad 3, aquí lo vamos a hacer directo, va a ser igual a raíz, este 12 va a ir a multiplicar. Entonces voy a tener 2G, abro un paréntesis, ¿no? Tengo aquí presión 1 sobre gamma más H1. Pero esta presión yo lo voy a convertir a kilos por metro cuadrado, ¿ya? 1 metro cuadrado tiene 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Entonces la presión va a ser
1,5 por 10 a la cuarta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí tengo 2 por 981, que es 2G. Aquí miren, si yo tengo la presión 1, que va a estar en kilos sobre metro cuadrado, y el peso específico en kilos sobre metro cúbico, entonces va a quedar en metros, que yo puedo sumar a este H1, que es 1,275 metros, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí 1,5 por 10 a la cuarta, dividido 1000, el peso específico del agua. Más, ¿cuánto vale H1? Es aquella altura. 1,275. Hago operaciones y encuentro el valor de mi velocidad. A ver cuánto nos sale. Este va a ir con 3. Entonces ahí voy a tener 15, porque 10 a la cuarta se van 3 ceros con 3 de abajo. Entonces tengo 15 más 1,275 por 2 por 981, raíz, sale 17,87, redondeado. Metros por segundo. Ahora, este diámetro, si lo convertimos en metros, va a ser igual a 0,05 metros. Entonces, ¿a qué es igual el caudal? El caudal es igual a la velocidad 3 por el área del orificio. Voy a hacerlo directo este cálculo porque no tengo ya mucho espacio, ¿ya? Entonces, la velocidad está en metros por segundo, 17,87 metros sobre segundo. El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, 0,05 al cuadrado. Estos son metro cuadrado. Metro cuadrado por metro es metro cúbico sobre segundo. Pero si yo quiero obtener en litros, entonces digo, 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y de esa forma vamos a obtener el caudal en litros por segundo. Entonces hacemos operaciones. $17,87 por pi por 0,05 al cuadrado por 1000 dividido 4. Me sale 35,08. ¿Cuánto es la respuesta? $35, ¿está bien? $35,08 por segundo. Muy bien, mis queridos alumnos, si hay alguna pregunta, sí voy a sacar una fotito, si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer. Caso contrario, con esto damos por terminado el capítulo 2. Y el miércoles ya vamos a avanzar el capítulo 3. Si no hay preguntas, un abrazo, se me cuida, nos vemos el miércoles. Hasta luego, Inge. Ya, chao, chao. Vamos a parar aquí la grabación.